Shabbat Shalom, hoy es sábado 6 de julio del 2019, otra vez con el Tanaj, otra vez con la Biblia, y estoy en la entrada de la ciudad Jericó, o Jericó como ustedes la conocen, una de las 3 ciudades más antiguas del mundo si hablamos de asentamiento consecutivo. En esta ciudad vive gente 12.000 años en que hay asentamiento consecutivo, y es una ciudad importante que estuvo siempre rodeada de murallas hace miles de años atrás, por 2 motivos. Primero, por la cercanía a los manantiales, a un número de manantiales que hay aquí en la zona, a pesar de que estamos en una zona desértica, los desiertos de Judea, y además por tratarse de una zona que está en un cruce de caminos muy importantes, una zona estratégica en la cual convenía vivir para poder recibir peajes por las personas, por las caravanas que pasaban por aquí, para cruzar el país de norte a sur, o incluso todos aquellos que venían de los montes del Moab, desde el este hacia el oeste, hacia el mar Mediterráneo, tenían que pasar por aquí. Hoy voy a revivir el primer capítulo de la Biblia, una vez que termina la Torá, del libro de Josué, Yoshua, el capítulo 1, que vendría a ser sobre la conquista de esta ciudad, la conquista de Jericó, apenas entramos a las tierras prometidas. Quiero hacer una aclaración. A través de los años, la ciencia, por medio de las excavaciones arqueológicas, intentó descubrir dónde están las murallas de los siglos 12 y 13 antes de Cristo, cuando nosotros entramos a la ciudad, y para su sorpresa y por desgracia de nosotros, no encontraron ningún resto, ningún dato de que dé documento, de que dé testimonio de que aquí hubo murallas en los siglos 12 y 13 antes de Cristo. Es más, la ciencia hoy por hoy opina de que en esa época aquí era un desértico desolado en que no había ni siquiera asentamiento. Murallas hubo, eso sí, pero miles de años antes de los siglos 12 y 13, en los que voy a tratar hoy en nuestro paseo de hoy. Sea algo verídico como lo relatan en la historia y como dentro de poco en el Tanaj, y como dentro de poco se los voy a relatar yo, o sea un mito que se agregó después con el correr de los años, con otras intenciones. No estoy aquí para decidir el debate o hacer juicio alguno. Yo estoy aquí para revivir un capítulo apasionante, emocionante. Imagínense el pueblo de hebreo, los hijos de Israel entrando a la tierra de Israel, y lo primero que hacen es entrar aquí. Vine aquí para revivir, para imaginarme, cerrar los ojos, imaginarme a el ejército de Israel dando vueltas por las murallas, el shofar sonando a todo volumen o con toda potencia, y todo un pueblo gritando un grito de victoria. Vamos a entrar, espero que no sea peligroso, que en principio está prohibido entrar acá para los israelíes, pero hoy yo soy un turista. Voy a intentar entrar, y si no voy a filmar desde afuera. Y ala, vamos. Esta es la entrada a Jericó. Ya empezamos a ver los rebaños. Ahí está Jordania y los montes de Moab. Y para el oeste, esto ya es Israel. Lo que se ve ahí es un asentamiento que se llama Vered Jericó, asentamiento colono judío, pero esto ya es Jericó. Y ala, vamos. Lamentablemente no logré entrar a Jericó. En realidad entré, pero no me sentí cómodo filmando. Me di cuenta que mi disfraz de turista tenía un Maguen David en el pecho, y por eso preferí salir enseguida. De todas maneras, voy a hacer el relato que quería desde 2 lugares con vistas panorámicas espectaculares. Desde Mitzpe Jericó, que estoy ahora, y después voy a terminarlo en Vered Jericó, al que pienso llegar en mi caminata por el desierto. Lo que vemos en el fondo es Jordania y la cordillera antigua de Moab. Más al sur
del paseo que habíamos hecho la semana pasada. Entre esos montes y nosotros está en el medio Bicata y Ardén, que vendría a ser el valle amplio Jordán, y a la derecha nuestro vemos la parte norte del Mar Muerto, del Mar Salado, como está descrito en la Biblia. Todo esto en el desierto de Judea. Allí enfrente termina la Torá con la muerte de Moshe, y allí enfrente comienza la Biblia con el libro Yoshua, el primer libro que lleva el nombre del nuevo líder de Israel. Al morir Moshe, recibió Yehoshua bin Nun el liderazgo del pueblo. Su primera misión fue la de cruzar el río Yardén, el río Jordán, y permitirle entrar a todos los hijos de Israel a la tierra prometida. Hazak be'ematz, le gritaba desde el cielo Dios a Yehoshua de vez en cuando. Ki ata tanjil et ha'am hazeh et ha'aretz asher nisbati leavotam latet lahem, le dijo. A pesar de las promesas de Dios, Yehoshua no se durmió en los laureles y comenzó a estudiar el terreno. Él había entendido que la primera ciudad que estaría en su camino apenas cruce el Yardén sería Jericó. Para poder conquistarla, Yehoshua envió espías para que estudien la ciudad y las posibilidades. Yehoshua había sido, como todos saben, uno de los 12 espías que había enviado Moshe a Israel hacía 39 años atrás. Y sabía muy bien sobre la importancia de los espías y los mensajes que ellos traerían. Eso que vemos ahora es, por supuesto, Jericó. Él era el mejor para enseñarles esa profesión y programar la misión a llevar a cabo de esos espías en Jericó. Lo primero que les enseñó había sido que debían ser discretos y eficaces. A muchos espías no puedo controlar, pensó para sí Yehoshua. Por eso decidió enviar solo a 2. Los espías fueron enviados Jeresh, como nos dice la Torá, es decir, sin que nadie sepa, en el campamento hebreo. Así ahogó del pueblo las ansias de esperar las noticias que podrían traer de allí esos 2 espías. Yehoshua les había pedido traer información concreta sobre la ciudad, y no algo amplio sobre toda la tierra de Israel. Los espías cruzaron el río Jordán, que en esos tiempos era un río muy peligroso, y llegaron hasta las murallas de Jericó. Voy a seguir el relato dentro de unas horas, cuando llegue a Bered Jericó. Por ahora los mantengo en suspenso. Bueno, terminé mi paseo en Bered Jericó. El sol ya está a nuestro favor. Fue un camino durísimo, de mucha calor, pero la verdad emotivo. Son esos paseos que a mí más me gustan. Y aquí voy a terminar el relato con esta hermosa vista de la ciudad más vieja del mundo, como les conté al principio del relato. Esto que vemos es Jericó. Como les conté antes, los espías llegaron hasta la ciudad, entraron a la ciudad y se dirigieron directamente a la casa de Rahab. Rahab era una prostituta que vivía en una casa pegada a las murallas. Los espías querían estudiar las murallas y a la vez sacar información de los humildes del pueblo y no de los líderes. En Jericó sabían que el pueblo de Israel estaba del otro lado del Yardén con intenciones de penetrar y vivían muy atentos. Cada invitado era considerado un espía y en nuestro caso la sospecha era justa. Apenas escuchó sobre los espías el rey de Jericó y sin perder un minuto pidió detenerlos, pero aquí entró Rahab en acción y decidió ayudarlos. Escóndase en el techo antes de que los atrapen los guardias, les dijo Rahab. Y al llegar los guardias, ella les explicó: las personas lograron escaparse por la salida oscura. Si se apresuran, podrán atraparlos. Al deshacerse de los guardias, subió Rahab al techo y se dirigió a los espías. Ella les brindó a los espías la información necesaria, la más importante que buscaban. Les contó que en Jericó sabían de los milagros que había hecho el Dios de Israel en el desierto y que temían por una presunta invasión. Quizás por su miedo a que el Dios
ella había decidido ayudarlos. Pero ella se despidió sin antes decirles: luego de conquistar mi ciudad, devuélvanme el favor que les acabo de hacer, dejando en vida a toda mi familia. Ellos le juraron que así harán y le ordenaron: ata un hilo en la ventana de tu casa o una soga, para que sepamos cuál es, y junta dentro de ella, dentro de tu casa, a toda tu familia. Luego de bajar con una soga desde la ventana de Rahab, ella les dio otro consejo. Les dijo que les convenía huir por el oeste, hacia este monte en el que estoy parado ahora, ya que era más fácil escaparse que por el llano del este hacia Yardén. El llano era el camino más corto y más directo, y supuestamente era el camino en el que los guardias los iban a ir a buscar. Luego de 3 días de estar escondidos aquí, y al ver que los guardias se habían dado por vencidos, lograron los espías llegar al campamento judío del otro lado del Yardén. Le contaron a Yehoshua lo aprendido y le agregaron que los residentes de Jericó temían de una posible conquista. Y esa es la señal que Dios nos dará: estas tierras para nosotros. Yoshua se puso feliz y eso lo incentivó a levantar el campamento a la mañana siguiente. La cruzada del río Yardén ya se las conté y la revivimos en otros relatos, así que no hace falta que la vuelva a contar ahora. Luego de cruzar y de festejar Pesaj en Gilgal, el pueblo decidió conquistar Jericó, la primera ciudad que tenían en camino rumbo al oeste. Al no poder atrapar a los espías, toda la ciudad de Jericó entró en una especie de pánico. Sabían las intenciones de nuestro pueblo y por eso cerraron las puertas de la ciudad y nadie entraba ni salía de ella. A pesar de ese gran obstáculo, Dios tranquilizó a Yoshua y le dio indicaciones de cómo conquistarla. Dios le ordenó a Yoshua dar una vuelta por la ciudad con todo su ejército una vez al día durante 6 días, o sea, 6 veces. Mientras daban la vuelta, deberían los Kohanim cargar con 7 shofarot o los cuernos delante del arca de la alianza y prepararse para el día indicado. El séptimo día deberá el ejército y Yoshua dar 7 vueltas por la muralla, mientras los Kohanim hacen sonar los shofarot y el pueblo grita como si fueran voces de triunfo. Así se logrará derribar las murallas de Jericó y se conquistará fácilmente la ciudad, le dijo Dios. 3 veces nos explican en la Biblia la fórmula hasta que el 7º día las murallas de verdad se derrumbaron y se rompió el sitio a la ciudad. Por supuesto, Jericó se conquistó fácilmente y la promesa de Dios a Yehoshua se hizo realidad. Luego de conquistarla, se la incendió por completo y se saqueó todo lo material que había en la ciudad. Solo Rahab y su familia se salvó de semejante horror, y ellos pasaron a ser parte del pueblo de Israel. Así comenzó el 2º capítulo de nuestra historia en estas tierras a las que entramos por segunda vez. La primera, les recuerdo, había sido por medio de una sola familia, la de Abraham, que había llegado desde Irak. Aquella familia que se transformó en una tribu por medio de los bisnietos de Abraham. Aquellos bisnietos que habían descendido a Egipto y fueron atrapados por un enemigo potente que los transformó en esclavos por siglos. La Torá, como les dije al principio, terminó con la muerte de Moshe, aquí frente nuestro, y la Biblia comenzó con este retorno. Luego habrá 2 exilios más y hoy estamos escribiendo desde aquí mismo otro capítulo de nuestra historia, la del pueblo judío en la tierra de Israel. Shabbat Shel Shalom.